Tiempo durante el cual las tropas se quedaron paralizadas por culpa de los setos, que eran terribles. Un tanque no podía atravesarlos. El fuego antitanque no los atravesaba y tampoco la artillería. Para ser eficaces, los tanques Sherman de la tercera necesitaban terreno abierto. Pero los setos les cortaban el paso y los alemanes les produjeron grandes pérdidas. Nuestros tanques trataban de atravesarlos, pero cuando topaban con un seto, el tanque se levantaba, dejando al descubierto la parte inferior, que es la que tiene el metal más ligero, con lo que los alemanes podían dispararles con mucha facilidad. Además, solo había unos pocos caminos que atravesaran los setos, por lo que los tiradores alemanes podían apostarse junto a esas aberturas y disparar a cualquier tanque que apareciera. El proyectil que nos alcanzó entró por un lado y atravesó el tanque, arrancando el asiento sobre el que estaba sentado. De pronto empezaron a rodearme las llamas. Jamás olvidaré lo que pensé en aquellos momentos. En aquella torreta me sentía como si estuviera sentado sobre una sartén, rodeado de fuego por todas partes. Las unidades alemanas de infantería localizaban a los tanques americanos y luego atacaban con sus bazocas. Nos acercamos al seto y ¡boom!, nos alcanzaron. El proyectil entró por la parte frontal del tanque, donde estaba sentado el conductor, y lo rodeó de fuego. Esos bazocas hacían un pequeño orificio de entrada, pero luego incendiaban todo el interior del tanque. Muchos soldados jóvenes vieron por primera vez morir a sus compañeros en combate en los setos de las granjas de Normandía. Al tanque que iba delante de nosotros lo alcanzó un obús en la torreta, destrozando al comandante del carro. Cuando lo sacaron de allí parecía como de gelatina. No podían levantarlo. El impacto debió de romperle todos los huesos. Durante aquellas primeras semanas de combate, los soldados de la tercera división vieron por primera vez a los tanques Sherman M4 bajo el fuego enemigo. Creo que todos pensábamos que se trataba de un tanque americano y que era imposible hacerlo mejor. Te sentías a salvo rodeado de todo ese acero que tenías al alcance de la mano y con ese cañón situado por encima de tu cabeza. Me habían dado una buena instrucción, sabía hacer mi trabajo y era bastante gallito. Pensaba que era bueno, que tenía muy buena puntería y que iba a hacer muy bien mi trabajo. Pero todo eso lo pensaba antes de que empezaran a dispararnos. El campo de batalla empezó a contar una historia horripilante. El tanque Sherman era una trampa mortal. Alemania había creado una nueva generación de tanques equipados con un blindaje mucho más grueso que el Sherman. Los tanques alemanes disparaban sus proyectiles a una velocidad letal, mientras que el tanque Sherman los disparaba con una lamentable lentitud. Tom Villiers era el comandante de un Sherman en un enfrentamiento cara a cara con un tanque alemán. Les disparamos 3 ráfagas de proyectiles del 76. Nuestras balas alcanzaron el tanque, pero rebotaron. El tanque alemán nos disparó una ráfaga y nos alcanzó justo en el morro, atravesando el blindaje y matando al conductor y a su ayudante. Yo era radiotelegrafista y oía como en los tanques decían: le he dado a quemarropa y ni siquiera le hemos abierto un agujero. Y justo después oíamos una explosión y decían: un proyectil ha entrado por la parte frontal del tanque y ha salido por la parte trasera. A nuestros tanques los llamaban mecheros Ronson. Nuestros tanques no tenían la capacidad de desviar los proyectiles que nos lanzaban los alemanes. Para darles un mayor margen de seguridad, algunas tripulaciones apilaban troncos y sacos de arena en la parte frontal de sus tanques. El tanque Sherman tenía una ventaja: la movilidad. Era certero incluso cuando disparaba en marcha, y su torreta podía girar para colocar el cañón en posición de tiro a mayor velocidad que la torreta de cualquier tanque alemán. Las tripulaciones de los tanques de la tercera división sacaron provecho de estas pequeñas ventajas. Confiaban en las maniobras rápidas para evitar los cañones alemanes y para colocarse en posición de tiro por detrás o a los lados de los tanques enemigos, donde el blindaje era menos grueso.
Estas tácticas, aunque eficaces, llevaron a los tanques de la división peligrosamente cerca del fuego alemán. Un artillero de un tanque dijo: para que pueda destruir un tanque alemán tengo que acercarme a menos de 600 metros y darle en un flanco, mientras que ellos me pueden dar a mí desde 2000 metros. Eso lo resume todo. Después de un mes de pérdidas entre los setos, la división empezó a trabajar en una herramienta que le ayudase a abrirse camino a través de Normandía. Era una especie de horca gigantesca hecha de acero que se atornillaba a la parte delantera del tanque y servía para arrancar los setos. Cuando enganchabas el aparato al tanque, lo metías entre los setos para arrancar los árboles de raíz, y la inercia del tanque arrancaba 5 o 6 toneladas de tierra sin detenerse. Así fue como los tanques pudieron avanzar a través de los setos de las granjas. Durante los últimos días de julio de 1944, los soldados de la tercera división tuvieron la oportunidad de poner a prueba el invento. Los mandos aliados habían planeado una estrategia para romper de una vez la barrera que suponían los setos de Normandía. ...25 de julio de 1944... La suerte de la guerra estaba a punto de inclinarse un poco más a favor de los aliados. A primeras horas de la mañana, oleadas de bombarderos norteamericanos empezaron a castigar las posiciones alemanas en el territorio de los setos, cerca del pueblo de Senlo. Se había iniciado la Operación Cobra. Cuando amaneció empezaron a llegar los bombarderos desde Inglaterra. Hasta donde alcanzaba la vista llegaba una oleada tras otra de bombarderos. Durante toda la mañana tembló el suelo por el impacto de las bombas. En tierra, las unidades de infantería empezaron a romper las líneas enemigas. Más tarde, cuando avanzaron los tanques de la tercera división acorazada, las hojas de acero les permitieron atravesar los setos y llegar a lugares que antes les resultaban imposibles. Realmente ayudó, se consiguió el objetivo. Seguía siendo peligroso porque había que levantar el morro del tanque para embestir los setos. Y en esos momentos no se podía ver a mucha distancia y te podían disparar. Pero de todos modos, esas herramientas nos ayudaron a avanzar. En la Operación Cobra, el primer ejército derrotó a las fuerzas alemanas que rodeaban Senlo y por fin consiguió dejar atrás los setos. La ruptura del cerco de Senlo fue lo que realmente abrió el frente y transformó la operación en una campaña más móvil, en la que los aliados aprovecharon su mayor mecanización, su movilidad y su poder aéreo. De ese modo pudieron sacar a los alemanes a campo abierto y conseguir resultados importantes. El primer ejército, a menudo con la tercera división acorazada en cabeza, empezó a sacar provecho de la ruptura de las líneas enemigas. Moviéndose deprisa, destrozaron las líneas de suministro, las comunicaciones y las posiciones enemigas de retaguardia. Según la doctrina de las unidades acorazadas, una vez que se rompen las líneas enemigas no hay que demorarse atacando una serie de pequeños puntos aislados de resistencia. Así que una vez que abres una brecha, debes seguir adelante evitando los focos de resistencia y dejando que se ocupen de ellos las tropas que vienen detrás. Incluso en tiempos de paz, la organización, el suministro y el traslado de los miles de soldados y vehículos de la tercera división era una tarea de proporciones épicas. Pero en el combate era simplemente un milagro. Toda la división acorazada se extendía en una columna de 240 kilómetros de longitud. Hicieron falta 1.200.000 litros de gasolina para que pudiéramos realizar un viaje de 3 días. El gran convoy que formaba la tercera división acorazada se dirigió desde Normandía hacia el sur siguiendo el plan de Eisenhower. Pero el 7 de agosto, 2 semanas después de la ruptura del cerco de Senlo, los alemanes lanzaron un virulento contraataque cerca del pueblo de Mortain. Los obuses alemanes atravesaban los tanques norteamericanos. Por un momento te quedas atontado. Se produce un ruido muy fuerte. Hay humo, hay metralla volando a tu alrededor y entonces te das cuenta de que te han alcanzado.
Lo primero que haces es comprobar cómo están las otras personas que hay contigo en el tanque. Ves que están sangrando, con los intestinos saliéndose del cuerpo o muertos. Así que bajé de la torreta al asiento del conductor y salí por la escotilla lateral. Y justo cuando salía volvieron a alcanzar el tanque, la munición explotó y todo se llenó de llamas. Los alemanes también atacaron desde el aire lanzando un diluvio de bombas sobre las posiciones americanas. Oímos los impactos cuando avanzábamos hacia Mortain. Sonaba uno y el siguiente se oía más cerca y el tercero más. Cada vez estaban más próximos. Finalmente oímos un estallido justo detrás de nosotros y supimos que los nuestros estaban en Mortain. Las fuerzas norteamericanas, incluida la tercera división acorazada, aguantaron el ataque y luego aplastaron a las unidades alemanas invasoras. El escenario ya estaba a punto para el épico avance de la tercera división a través de la Francia ocupada y Bélgica. Una lucha en primera línea de fuego que ganaría a la tercera su famoso apodo, División Punta de Lanza. En las 5 semanas posteriores a la batalla de Mortain, la tercera división acorazada se abriría paso a través del frente occidental en medio de una tormenta de fuego. Después de Mortain, la estrategia de Alemania consistió en retirar sus tropas hasta la línea Siegfriedo. La línea Siegfriedo, un monumental complejo de fortificaciones, se extendía a lo largo de más de 300 kilómetros por la frontera occidental alemana, desde Suiza hasta los Países Bajos. Estas defensas, llamadas también la muralla occidental de Alemania, incluían barreras de cemento contra los tanques conocidas como dientes de dragón y 3.000 fortines, búnkers y puestos de vigilancia. Ahí era donde Hitler esperaba detener a la marea que avanzaba contra él. Los soldados del primer ejército siguieron avanzando hacia su objetivo, el Ruhr, el corazón industrial de Alemania. También esperaban alcanzar a los alemanes en retirada e impedir que llegaran a la muralla occidental. Las tropas alemanas atrincheradas se quedaron atrás y presentaron una feroz resistencia con el fin de proteger la retirada. Una de sus armas más terroríficas era un lanzacohetes de 6 cañones que los soldados aliados bautizaron como Mimí la Chillona. No lo he podido olvidar en toda mi vida. Yo tenía miedo, igual que todo el mundo lo tenía, una gran parte del tiempo. La mayoría de los soldados les dirán que pasaron miedo alguna vez. Sabía que iba a ser una experiencia terrorífica. Pensaba que iba a ser terrible, pero fue mucho peor de lo que había imaginado. El primer ejército se abrió paso a través de Francia y luego viró al norte hacia Bélgica. A menudo la tercera división acorazada iba en cabeza y el general Rose solía estar en primera línea. El general Rose quería estar en el frente. Decía que para dirigir una división acorazada había que estar en el frente, que no se podía quedar en la retaguardia con los cocineros. Así que allí era donde pasaba la mayor parte del tiempo. El objetivo del general Rose era la ciudad belga de Mons, un bastión alemán y un importante cruce de caminos en la ruta de huida a la línea Siegfriedo. Como unidad de vanguardia, esta división se enfrentó a las acciones de las tropas nazis de retaguardia destinadas a frenar su avance. Limpió los campos de minas que encontraba en su camino y construyó pontones para atravesar los ríos allí donde los alemanes habían destruido los puentes. Kenneth Armstrong vigiló uno de los puentes restaurados por los ingenieros de la tercera división, un paso vital en el camino hacia Mons. Alrededor de las 4 de la madrugada hizo frente a un grupo de soldados que surgieron de las sombras. Apunté mi rifle al que iba en cabeza y le di el alto.
y él se quedó tan sorprendido como yo. No obtuve respuesta. Les pregunté si hablaban alemán y en cuanto dije eso, vi salir una llamarada de su rifle y en el mismo instante disparé y le alcancé. No sé dónde le di, pero le vi caer y él me disparó a mí en el pecho y me lanzó a unos 3 metros.